Bendiciones, mis amados hermanos, bienvenidos. Damos gracias al Señor que podemos nuevamente tener comunión en esta hora a través de este medio y poder seguir predicando la palabra del Señor, motivando los unos a los otros, guardándonos los unos a los otros, orando los unos por los otros, como nos dice la palabra, para la gloria del Señor, esperando que todos y cada uno de ustedes se encuentren bien y que el Señor, amén, les esté bendiciendo para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesús, aleluya. Me acompaña esta noche el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 17, dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Oramos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, por tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Espíritu, envíes tu palabra, nos fortalezcas, nos vivifiques, abra nuestro entendimiento, que podamos entender lo que tú nos enseñas y nos revelas a través de ella. Cada uno de nosotros podemos llevar mucho fruto para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria al Señor. En las epístolas que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, habla acerca de los tiempos y el tipo de personas que iban a manifestarse en los últimos tiempos. Amén. Habla acerca de los peligros para la fe, para aquel que es hijo de Dios, que es creyente. Por ejemplo, al principio de este capítulo 3, el apóstol Pablo menciona el tipo de personas que van a manifestarse, amén, en los últimos tiempos. Dice el verso 2, habla de hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes. Dice el verso 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Verso 4, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Verso 5 dice que negarán la eficacia de la piedad. A estos evita, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces, los tiempos que vivimos, hermanos, son tiempos difíciles. No solo por la pandemia que estamos atravesando del coronavirus, sino que los tiempos postreros han empezado ya desde muchos días atrás. Y vivimos tiempos peligrosos. No solo para el que es creyente, sino para toda persona en general. Amén. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo, en medio de esta situación, en medio, amén, de los tiempos que se viven, en medio del peligro que acecha, en medio de las circunstancias, de las crisis que se están viviendo, es volver y permanecer a la palabra de Dios. El consejo de Pablo a Timoteo es: persiste en lo que has aprendido.
Aleluya. Es un tremendo consejo, sencillo pero poderoso, porque los tiempos que vivimos, hermano, hay un sinnúmero de corrientes, hay un sinnúmero de creencias, aún dentro de la iglesia cristiana hay un sinnúmero de doctrinas. Amén. Unos piensan una cosa, otros piensan otra cosa, otros están de acuerdo con unas cosas, con otras no, unos tienen esta opinión, otros tienen aquella. A veces nosotros nos sentimos como en medio de esas corrientes, pensando en realidad cuál es la verdad, pensando en realidad qué es lo que debemos creer. Amén. Por ejemplo, en los tiempos que vivimos hoy hay gente a favor del diezmo, otros en contra del diezmo. Hay gente a favor de los milagros, otra en contra de los milagros. Hay gente a favor de los dones del Espíritu Santo, hay gente en contra de los dones del Espíritu Santo. Hay gente a favor de la sanidad divina. Hay gente que dice que ya eso ya pasó, que no es para este tiempo. Amén. Hay gente que abusa de la gracia de Dios. Hay gente que abusa del legalismo. Aleluya. En medio de toda esta situación, de todo este conflicto, porque estas cosas en realidad no son nuevas, van y vienen. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios, encontramos sin número de corrientes que amenazaban la fe cristiana en el tiempo de los primeros cristianos, filosofías, fábulas, como la llave del apóstol Pablo, el judaísmo, amén, la doctrina de los musulmanes, amén, el islam, y muchas otras corrientes filosóficas, de arte, etcétera, etcétera, que amenazaban constantemente con arriesgar, con adulterar la verdad del Evangelio, adulterar lo que en realidad la palabra de Dios enseñaba con respecto a doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Pero el consejo del apóstol Pablo a Timoteo es: persiste, mantente creyendo, practicando, haciendo. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Amén. Sabiendo de quién has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, vuélvete a las sagradas escrituras. Tú persiste en la palabra. Es lo que le aconseja Pablo a Timoteo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aleluya. El primer beneficio de conocer la palabra de Dios es ser sano. Amén. La palabra de Dios existe primordialmente para nuestra salvación. Y debe ser la palabra de Dios el fundamento en el cual debemos pararnos. La palabra de Dios debe ser nuestro fundamento, amén, sobre el cual debemos edificar todo lo demás que hacemos. Amén. Jesús les hizo un reto a los discípulos. Les dijo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto viene del griego teleos, que significa alcanzando la meta. Amén. Entonces la palabra de Dios nos llama no solo a persistir en lo que hemos conocido, en lo que sabemos, amén, sino aún a crecer en gracia, en conocimiento, en carácter, en fe. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 12, amén, hay una advertencia muy importante, que es esta: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aleluya. Amén. Quizás muchos de nosotros nos consideramos buenos creyentes, buenos cristianos, gente que guardamos la fe, el amor hacia el Señor, que nos esforzamos por buscar la justicia y la santidad del reino.
perseveramos en la palabra, en la oración, en la santidad, en la comunión unos con otros, como enseña la palabra, capítulo 2 del libro de los Hechos. Si es así, qué bueno, bendito sea el nombre del Señor. Te felicitamos, mi amado hermano, pero hay una advertencia en la Biblia para usted, para mí, que somos creyentes sólidos y firmes. Cuidémonos de no menguar, cuidémonos de no caer. Estos tiempos que vivimos son tiempos peligrosos, donde no nos estamos congregando, donde mucha gente no está asistiendo a los templos, a las congregaciones, donde muchos no sabemos si están perseverando en la palabra, en la oración, qué tipo de vida está practicando en este momento. Son tiempos peligrosos, son tiempos en los cuales no debemos olvidarnos de lo que la Biblia nos enseña, nos exhorta, de lo que la Biblia nos aconseja. Amén. No debemos olvidarnos de persistir en la palabra, no debemos olvidarnos que todo el que ha caído estuvo firme un día. Así como nosotros proclamamos estar hoy para la gracia de Dios y creemos que vamos a continuar de esa manera, pero la manera de continuar firme es perseverando. Nada es estático. O uno crece o uno mengua. Entonces la mejor forma de asegurarnos que no vamos un día a tener que lamentar el haber caído es permanecer creciendo. Mantengámonos creciendo. Mantengámonos enfocados en la palabra. Abre tu Biblia. Que la Biblia sea el fundamento de tu vida. Amén. La palabra de Dios es la herramienta principal para un continuo crecimiento. La alimentación es el ingrediente indispensable para crecer sano, crecer fuerte. Amén. Para la gloria de Dios. Físicamente, la nutrición, la alimentación es vital para un crecimiento normal. Espiritualmente hablando, la palabra de Dios, el alimento espiritual es vital para un crecimiento normal, un crecimiento sano, un crecimiento robusto en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida. Abramos la Biblia, fundamentémonos en la palabra de Dios. Amén. En la oración, las cosas en que la iglesia perseveraba, repito, capítulo 2 del libro de los Hechos, en la doctrina, amén, perseveraba en la comunión, en la santidad, en la oración. Esas son las cosas en que necesitamos perseverar y persistir. Es lo que hemos aprendido a que tenemos que leer la Biblia, hemos aprendido que tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice, hemos aprendido que hay poder en la oración, hemos aprendido que el creyente que ha nacido de nuevo debe buscar la santidad, la justicia del reino. Son las cosas que hemos aprendido, y en esas cosas es necesario persistir, perseverar en estos tiempos para la gloria de Dios. Amén. Haciendo estas cosas, nos vamos a asegurar que no menguemos, que no nos descuidemos, que no tengamos que lamentar una caída el día de mañana. Perseverando en estas cosas, vamos a asegurar que continuemos en un crecimiento, amén, constante. El hecho de que no nos estemos congregando no quiere decir que no vamos a continuar ese crecimiento al cual la palabra de Dios nos llama, al cual el Señor nos llama. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos impulsa. Amén. Bendito sea para la gloria del Señor. Dios es bueno. En 2 de Pedro capítulo 3, verso 17, el apóstol Pedro hace otra advertencia similar. Si me acompaña, 2 de Pedro capítulo 3, verso 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano. Esa palabra es muy importante, ya lo hemos mencionado antes. Esto no es un sentir, es saber. Como le dice Pablo a Timoteo. Amén. Sabiendo de quién has aprendido. Persiste lo que has aprendido, sabiendo de quién lo aprendiste. Amén. Pablo dice lo mismo. Sabiéndolo de antemano, guardaos, oiga esto, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces el nombre del Señor. Guardaos, crecer, persistir. Amén. Sabiendo de quién has aprendido, sabiendo lo que has aprendido. Son los términos que los hombres de Dios usan, nos aconsejan a este respecto. Aleluya. Recuerde, nada es estático. Durante este tiempo, durante esta crisis, o vamos a crecer o vamos a menguar. Esperamos seguir creciendo, no menguar. Esperamos que cuando podamos regresar a congregarnos juntos y a seguir cumpliendo con la labor que el Señor nos ha encomendado como iglesia, estemos firmes en la fe. Amén. Amando al Señor, con el anhelo de seguir perseverando, seguir sirviéndole para la gloria del Señor. Oramos que cada uno de aquellos que estamos escuchando este mensaje, permanezcamos en la fe. Aleluya. Tomemos una decisión de continuar hacia adelante, sirviendo al Señor, perseverando en las cosas que nos van a ayudar a ser fieles creyentes y a continuar ese desarrollo, ese crecimiento, amén, al cual Dios nos ha llamado, que es la imagen del Hijo de Dios. Fuimos predestinados, dice Romanos, para ser hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Leí una vez en un artículo que una compañía hizo una encuesta, una compañía no cristiana, hizo una encuesta por la cual se le pagó de parte de 2 personas que querían escribir un libro con respecto al crecimiento del creyente, y en esta encuesta entrevistaron a personas de 1000 iglesias. Y el resultado de esta encuesta, repito, esta no era una compañía cristiana, era una compañía secular. Y la única intención de ellos era ganar sus honorarios, sus salarios, cumplir para aquello para lo cual los habían contratado. No tenían ningún otro interés, ningún otro móvil. La encuesta dio como resultado, este fue el resultado que ellos encontraron. Si los líderes cristianos realmente quieren ayudar a sus feligreses a experimentar un crecimiento notable en Cristo Jesús, lo primero que les deben enseñar es a leer y estudiar la Sagrada Escritura. Nada ayuda tanto al crecimiento espiritual, dijeron estos hombres, como el estudio y la lectura de la palabra de Dios. Aleluya. Amén. No te fundamentes en la música. La música tiene su lugar como parte de la adoración. No te fundamentes en el entretenimiento. No confundamos música con adoración. La adoración es antes de la música. En el tabernáculo de Moisés no había música, pero había adoración. El Señor mismo cambió la estructura en el tabernáculo de David, donde encontramos instrumentos de música. Pero la adoración es antes de la música. Debemos ser adoradores. Hay sinnúmero de adoradores que no son músicos. Hay muchísimos músicos que no son adoradores. Entonces no nos fundamentemos en la música. No, la música no es el fundamento, la doctrina es el fundamento. La música tiene su lugar, ministra el alma. Amén. Trae paz. Aleluya. Trae regocijo, trae, amén, gozo para la gloria del Señor. Pero no es el fundamento.
Hay muchos cristianos que se la pasan oyendo música y música y música y esto y lo otro y alabanzas y canciones, pero nunca abre la Biblia. No lee la palabra de Dios. No se alimenta sólidamente. Eso es como que hiciera una dieta yo de puros líquidos, pero nunca como nada sólido. No como proteínas. Amén. Sino carbohidratos nada más. No es una dieta balanceada, no es una dieta saludable. El fundamento es la palabra de Dios. Amén. No es el entretenimiento, no es la música, no es algo que me va a ayudar nada más a pasar el rato, ¿no? Tenemos que persistir, le dice Pablo. Note el consejo del apóstol Pablo, los tiempos difíciles no son nuevos. La iglesia naciente pasó muchas crisis, pasó mucha persecución, muchos tiempos de calamidad, muchos tiempos de prueba, amén, de conflicto. Pero aprendió a permanecer. Y no solo eso, aprendió a crecer. Que la Biblia nos enseña que a pesar de las circunstancias difíciles en las cuales nació la iglesia, dice que la iglesia se fortalecía, la palabra de Dios crecía, el número de creyentes aumentaba. Aleluya, quiere decir que a pesar de los conflictos, de las necesidades, de las crisis, de las situaciones adversas, la iglesia de Cristo, amén, seguía hacia adelante para la gloria del Señor. Así es que en esta hermosa noche yo te invito, mi amado hermano, a mira que no caigas. Yo te invito a permanecer firme en la fe, a abrir tu Biblia, estudiar la palabra, escudriñarla, practicar la oración, a buscar la justicia y la santidad. Amén, para la gloria del Señor, a no poner tus ojos en distracciones, en voces, en cosas que no nos ayudan al crecimiento, a la edificación para la gloria del Señor. Que el Espíritu Santo nos ayude, el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la gracia, la fuerza, la sabiduría, amén, para ir creciendo, como dice el versículo 16, el mismo capítulo. Toda la escritura, note esto, vuelve a decir la escritura, no dice la música, el entretenimiento, los pasatiempos, no, dice la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Que así sea para la gloria del Señor. Cada uno de nosotros lleguemos a ser creyentes perfectos, completos, enteramente preparados para la obra del ministerio, para aquello para lo cual Dios nos llamó a ser parte de su iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Oremos, mis amados hermanos. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia, te damos gracias por tu palabra y oramos que tú nos ayudes a persistir en lo que hemos aprendido, que nos has enseñado a través de tu Espíritu Santo. Oramos, Señor, que nos des un espíritu de oración, de comunión. Ayúdanos, guárdanos, no perdamos, Señor, esa comunión con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a permanecer en la fe, en el nombre de Jesús, permanecer en la Escritura, en la doctrina, en la oración, en la comunión los unos con otros, en la santidad, en la justicia. Que incluso en medio, Señor, de esta situación podamos continuar creciendo en gracia, en espíritu, conocimiento, en carácter, en fe, para que tú puedas usar nuestras vidas para tu gloria. El propósito para el cual tú nos llamaste desde parte de tu iglesia se cumpla completamente para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Nos vemos mañana, mis amados hermanos. Nuestro mensaje dominical a las 2 de la tarde. Te esperamos. Saludos. Bendiciones.
Llévame al lugar donde tú estás. Solo quiero adorarte a ti. Que tu sangre me limpie, Señor. Quiero vivir íntegro a ti. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No apartes tu espíritu dentro de mí. Yo quiero habitar donde tú estás. Que tu espíritu me guíe en rectitud. Quiero hacer tu voluntad, Señor. No te alejes de mí. Necesito tu amor. Necesito que me abrace tu perdón. No puedo vivir sin tu espíritu, Dios. Moriré, Señor. No te alejes de mí. Necesito tu amor. Necesito que me abrace tu perdón.